Entonces, una vez que le pido al usuario que me ingrese cuántos valores voy a evaluar, me dice N, bueno, ingreso N, entonces acá pongo mostrar, esto es lo que habías hecho, ingrese categoría. Sí. Lo hice un poquito más completo, como la parte del sueldo y eso, no podía calcularla, pero ya la había escrito, así que por ahí no era Bien. necesaria, Bueno. pero sí. Leer categoría. ¿Y ahora cómo lo resolviste con el según? Y puse según categoría, hacer. Sí. Y puse, bueno, A, 2 puntos. Con las comillitas, porque Sí. justo es un carácter lo que estoy evaluando. Sí. Sí. Bueno, había puesto la parte del sueldo, pero esa no es necesaria. Después, no sé si la parte del sueldo actual, como ya tenías categoría, no es necesario ponerlo, ¿no? Exacto. Fíjense en la trampita que había en el enunciado, porque en el enunciado te dan demasiados datos. Te dice cuál es el sueldo actual, cuál es el porcentaje de aumento y demás. Pero lo único que te está pidiendo es cuántos empleados van a recibir aumento. No dice cuánto sería el importe que tiene que contar la empresa para pagar ese aumento, ¿no? Y cuántos empleados de cada categoría, discriminado por categoría, cuántos recibirían aumento. Así que esto del sueldo no sé, sería un dato que está, pero no es redundante, ¿no? Puedo evaluarlo por categoría o por sueldo. Si yo le pido al usuario que me ingrese el sueldo del empleado y el usuario me ingresa, no sé, 5.400, sé que estoy en la categoría B y entonces sé que tengo que contarlo como que va a tener un 10% de aumento. Ahí en lugar de, podría utilizar un según también, con un subrango entre 4.001 y 6.000, ¿no? Pero bueno, generalmente los sueldos son valores decimales, tampoco podría con un según. Tendría que utilizar un según. Pensé eso, que por ahí te pone un valor decimal y no corresponde Claro. a rango. En el ejemplo justo no es un valor decimal, pero sabemos que el sueldo puede contener decimales. Y entonces con cualquiera de estos dos campos, con el sueldo o con la categoría, podíamos saber si tenían aumento o no, para una categoría o para la otra. Lo más... Sí, Sí. hasta inclusive directamente le pedís la categoría de entrada y listo, no hace falta la cantidad. Exactamente, lo otro estaba como un dato, como para adornar un poco ahí esa tabla, parece. Pero bueno, volvamos al ejercicio, así le vamos dando forma a la solución, a la segunda opción. Acá entonces, si la categoría era categoría A, entonces tenías también un contador para contar esa categoría, ¿verdad? Sí, contar A, le asigno contar A más 1. Sí. Y romper. Perfecto. Lo voy a poner por acá, romper. Y lo mismo con las otras categorías, ¿no? Con D, con C y con D. Bien, una forma distinta de hacerlo y que también resolvemos lo mismo. Categoría C. Bien, y acá teníamos el fin... Yo le puse antes, si no, mostrar bien. categoría incorrecta. Por si ingresaba, no sé, una Z, no se dan cuenta. Una N, otra letra. Espérame que agrando esto. Fin según y el fin para, ¿verdad? O no sé si le habías agregado algo más. No, fin, a ver, fin, está bien. Fin según, bueno, puedo girar. Fin según, fin para. Bien. Y después puse mostrar el total de personas que reciben el aumento es
contar 1, más contar 2, más contar 3, más contar 4. Perdón, contar A, contar B, contar C y contar D. ¿Contar D también? ¿Cómo? ¿Contar D también? No, porque No, no tiene perdón, aumento. no, porque no recibe aumentos. Perfecto, sumamos los otros 3 entonces, bien. Entonces, contar A. Bien como lo resolvieron acá, porque en lugar de declarar una nueva variable para que tenga el cálculo de esta suma, directamente lo están poniendo así, el resultado de la expresión. Así que perfecto. Bien. Y después lo mismo para mostrar por cada categoría, sería lo mismo, mostrar la Sí, suma de el valor de cada uno de los contadores, ¿verdad? Le puse la categoría A, reciben el aumento, contar A, después de la categoría, contar de la Bien. B, contar B, contar C, Bien. y ahí sí contar D, ¿no? Porque Exacto. no. ¿Cuántos empleados no recibirían aumento? Contar D. De la Sería el contador categoría ese. D no reciben el aumento, contar D. Bien, perfecto. Bueno, bien, las dos soluciones están bárbaras. Tener en cuenta cuando utilizamos un ciclo mientras o repetir, si de acuerdo a lo que nos piden, ¿no? Si no tengo una condición de salida como un centinela, siempre voy a tener una variable que controla la cantidad de veces que se ejecuta el ciclo. Yo acá el ciclo lo voy a ejecutar n cantidad de veces, que es la cantidad de empleados que voy a evaluar en este caso. Entonces, esta variable que controla el ciclo la voy a tener que incrementar dentro del ciclo, si no, no se termina nunca. Eso a tenerlo en cuenta. Y acá en este caso, no necesito incrementar, porque recuerden, el ciclo para tiene como, por decirte de alguna manera, el contador internamente, entonces no necesito incrementarlo yo. Se incrementa automáticamente de uno en uno, salvo que acá pongamos, no sé, con paso 2, entonces quiere decir que se incrementa de 2 en 2 en cada vuelta de ciclo. Si no, automáticamente la variable que controla el ciclo se incrementa de uno en uno en cada vuelta. ¿Sí? Y si fuera repetir, Ajá. ¿dónde pondríamos? ¿Adentro del ciclo que ingrese la categoría? Sí, pondrías repetir. Al usuario le solicitas que ingrese la categoría, haces toda la evaluación del sí, incrementás la variable número empleado y después el mientras. Repetir eso mientras que el empleado no haya llegado, que el número de empleado haya llegado a n. Mientras se cumple esa condición, repito. Ingresa una categoría, la evaluás e incrementás el valor del número de usuario. Está bien. Ahí me faltó que todas las contar están inicializados en 0 antes del para. Bien, como las tiene inicializado Luis acá. Estas, ¿verdad? Claro. Bien, las agrego, las voy a agregar acá. Bueno, después les voy a subir estas dos soluciones también, así quedan como referencia. Que estamos utilizando dos ciclos que los dos resuelven lo mismo. Computadora A. C. Bien, perfecto. Bueno, esto me lo guardo para subir después. ¿Y hicieron alguno de los otros ejercicios? ¿O quieren que los empecemos a ver ahora? Ahí veo justo el mensaje de Alan, pero recién empezamos, Alan. Sí, veámoslo ahora mejor. ¿Cómo? No, que yo no lo hice los otros. Si lo Bien. vemos. Vamos eligiendo alguno. Por ejemplo, yo acá puse en esta segunda parte de la actividad, puse resolver los ejercicios, pero utilizando estructuras mientras o repetir. Fíjense que en algunos de los enunciados dice realizar un algoritmo para ingresar 5 números. Y uno dice, si ya sé la cantidad de elementos, puedo usar un ciclo para. Pero bueno, los estoy forzando a realizar el mientras como para que practiquen ese manejo del ciclo, ¿sí? En otros dice, por ejemplo, ingresa una cantidad desconocida de números distintos de 0. El fin de datos, ¿cuál sería?
el 0. Todos los números que ingreso son distintos de 0. Cuando ingreso un 0, finaliza la carga de datos. ¿Sí? Dice, informar el resultado de la suma de los positivos y el producto de los negativos. No sé si quieren hacer alguno de estos. Hacemos alguno de estos que tiene así un ciclo centinela, que no tiene, que desconocemos la cantidad de elementos. Bueno, Preparamos este. A ver, por ejemplo acá, ¿cómo empezarían? Si quieren hacemos la parte del cuerpo del algoritmo, el inicio y el fin. Después le dan forma a ustedes el resto, declarar variables, si necesitan constantes y demás. Espérenme que aumente un poquito la pantalla. Yo ese profe lo hice, pero no le puse la condición de eso, que si es 0 termino el ciclo, ¿viste? Ajá. Porque ¿Cómo lo directamente yo resolviste? le puse escribir, bueno, ingreso un número, Sí, leer número. Y bueno, ahí ya puse el contador suma en realidad, porque después tengo que sumar los números positivos, y producto sí, para los negativos, ¿viste? sí. Y directamente le puse, eso te iba a preguntar, no sé si está bien, porque yo le puse un sí, y ahí abajo le puse un mientras. Le puse sí mientras número es distinto de 0 y positivo, va a ser suma más número, ¿viste? Y si no, producto por número. Fin mientras y fin sí. No sé si está bien. Y acá pusiste si número distinto de 0. Sí, y positivo. ¿Y Bueno, no cómo es positivo en marcaste que realidad. es mayor a 0, verdad? Claro, exacto. Hacer, ¿viste? Y abajo del sí le puse... no, eso te iba a Sería la decir. El suma. sí lo puse arriba. Yo puse sí y puse mientras. Número es distinto Ajá. de 0. Así le puse. No sé si, no, la verdad que no. No, pero está bien, lo quiero copiar como vos lo tenés, así vamos viendo cómo lo dejamos. Y ahí abajo ya le puse suma más número. Bien, que es la variable acumuladora que va acumulando la suma de los números. Lo que tengo más el número que Exacto, acabo de leer. exacto. Y Sí. si no, es el producto, porque si, digamos, si el número es menor a 0, ¿no? Habría que sacar el producto. Sí, Entonces directamente le puse producto por número. bien. Y ahí ya fin mientras, fin sí. Y ya después se escribe, pero bueno, no sé si está bien. Este si no, vos lo ponés dentro del mientras. ahí nos falta repetir para seguir ingresando números. Sí, ahí vamos a ir acomodando bien las estructuras. ¿El si no está dentro del mientras, Hernán? Claro, porque en realidad es la condición opuesta, ¿viste? Porque si por Bien. ahí ingresa mucho número negativo, que no sé qué cantidad de número va a ingresar. Bueno, no tenemos que mezclar las condiciones, no tenemos que mezclar las estructuras. Si estás dentro de una estructura mientras, faltaría que acá pusieras un fin mientras, que termine esto. Pero antes de esto, veamos otra cosa. Si vos pones acá una estructura así, tengo que poner una condición. Si pasa algo, entonces evalúo. Ok. Profe, ahí directamente ahorras el mientras con el sí. Claro, pero el ciclo mientras, tengamos en cuenta esto, me hace eco no sé dónde lo que hablo. Veamos esto, si yo tengo que evaluar una cantidad de elementos, ya sé que no tengo que evaluar uno solo, tengo que evaluar no sé cuántos, entonces necesito un ciclo, todo comienza con un ciclo. La estructura sí la voy a utilizar cuando evalúo solamente un número, tengo que evaluar si es positivo, si es negativo y qué es lo que hago. Esa estructura sí iría dentro del ciclo, porque para cada número que leo, tengo que evaluar si es positivo o si es negativo. El ciclo lo que me va a controlar son los números que voy a ingresar, que van a ser los números distintos de 0. Entonces, yo voy a tener un ciclo que me controle esta parte. Si el número que me acaba de ingresar el usuario es distinto de 0, entonces ahora sí viene la pregunta. Si el número es mayor a 0, Mayor a 0. significa que es positivo lo que vos estás calculando ahí.
Entonces hago la suma. Si no, Exacto. Si no es mayor, sabemos que es menor, porque igual no es, porque ya si fuera igual a 0, no hubiera entrado el ciclo. ¿Sí? Así que si no es mayor, es menor a 0. Entonces acá Una pongo pregunta. el producto. Sí. ¿Y no se podría hacer mientras número sea igual o mayor a 1? Y ahí contaríamos ya los positivos. ¿Y con los negativos cómo haces? No, bueno, pero digamos, evalúo que es distinto a 0 y que no es negativo, y después si no, tengo los negativos. ¿Vos decís en el ciclo mientras poner esa condición? Claro, digamos que para sacar que digamos que sea distinto a 0 y positivo ya en una condición sola. A ver. ¿Me explico? Sí. Y con un repetir, Ahora lo probamos, Si yo evalúo No, yo este digo número mayor o igual a 1. Ingresaría de 1 para adelante. Bien. No sé, estoy pensando, no sé si. Sí, ahí lo evaluamos. Mientras el número que me ingrese el usuario sea mayor o igual a 1, cuando entro, hago solamente la suma. sí. Claro. Y Bien. si no, es negativo. Pero si no, no entraría, ¿eh? Porque si acá me ingresa, por ejemplo... No, él primer habla de hacer número, otro mientras abajo y poner. pero mirá, Lo que dice él, creo que quiere dividir las funciones. sí, Quiere hacer 2 mientras sin un sí. exacto, pero no correspondería quizás resolverlo con 2 ciclos mientras, porque vos mientras estás evaluando un ciclo, están ingresando cierta cantidad de números, no te ingresan solo los mayores que 1. Porque si yo pongo, mira, vamos a No, resolverlo entero como pero lo pero proponemos. si después de mientras número mayor a 1, hacer, ¿no puede poner un sí? Acá vendría el sí, si no. ¿Y dónde No. comienza el sí? Tendría que poner un sí No, acá. no. Después de hacer, digo yo. A ver. No. No, estoy pensando y no, me parece que no. Es lo que ya estaba haciendo antes. Acá poner sí número. Entro con Claro, el no, pero hay que mientras para poner. evaluar No. todo lo que me va a ingresar el usuario. Si es mayor o igual a 1, entra al ciclo. El usuario me ingresó un -5, no entra al ciclo y sale del programa, finaliza. El usuario me ingresa un número positivo, entro al ciclo y me encuentro con la estructura sí. ¿Qué voy a comparar acá? Claro, no, está bien. No, entonces no, el sí no va. Lo que tenemos que tener presente es que en este ciclo estamos evaluando los valores que me va a ingresar el usuario. Y para cada valor tengo que evaluar si es mayor a 0 o si es menor. Pero aparte de eso, tengo una condición que se tiene que cumplir, que no tiene que ver con la cantidad de elementos que ingreso ni nada, sino con que cada elemento sea distinto de 0. Entonces, la única condición que tengo para salir del ciclo es que el valor ingresado sea distinto de 0. Si entra un 0, se termina. Con cada valor que me ingresa, voy a evaluar si ese valor es mayor a 0, o mayor o igual a 1, también le puedo poner. Si es mayor o igual a 1, entonces lo sumo. De lo contrario, no hago la suma, sino que hago el producto. Si no, calculo el producto de ese número y lo acumulo. Así está mejor. Termina el fin mientras. Pero tenemos que interpretar que no... primero que las estructuras no las puedo poner a medias, como estaba hoy, que decía sí, y dentro del sí el mientras, si no... O sea, cada estructura tiene que tener su comienzo y su fin. Dentro de una estructura así, ¿puedo tener un mientras? Sí, pero tengo que ver cómo lo armo, cómo se va a ir incrementando y demás, para poder utilizarlo. En este caso es solamente esto, ingresar números hasta que el usuario me ingrese números hasta que ingrese un 0 y se termina. Cuando ingresa un 0, salgo del ciclo mientras y muestro el valor de suma y el valor de producto, ¿no? La única condición es esta. Si yo pongo un sí antes del mientras, evalúo solamente el primer número y no evalúo los siguientes. Eso es lo que tenemos que interpretar. Quizás con una prueba de escritorio lo podemos ver también.
A ver, acá voy a poner una pruebita. Insertar. Acá. Tengo el valor de número, suma, que está en principio en 0, me habías dicho. Y producto, ¿con qué valor se inicializa? Yo lo inicializaría en 1. Ahí después de mostrar, Sí. si no se puede poner 0, no hay que poner que si es 0 ponga error y un romper ahí. Sí, le puedo poner un cartelito acá al usuario. Ingrese un número y le puedo poner... No, abajo, que si pone 0 directamente que te lo borra. ¿A dónde? ¿Antes del mientras? Claro. Yo Si tengo número- ingrese un número, leer número, antes de Si leer. número es igual a 0, mostrar error. ¿No? Ah, bien, estás evaluando el primer valor que ingresa y no entraría el ciclo. Claro, después de leer iría lo que digo yo. Vamos a volver a ponerlo. Ahí. Si Si número es igual a 0, mostrar error y un romper. ¿No? Bien, el romper no lo utilizamos generalmente en esta estructura, pero bueno, lo podemos poner también, no hay problema. ¿Y ahora No. cómo sigo? Cuando se pone romper, no. Sí, salta la estructura y se va al final de la estructura. No abre espacio. No. Este mientras iría dentro del sí. De ese sí. Uh-huh. No. Bien. Entonces El no romper necesito se el usa romper. dentro de según, ¿no? Sí. No lo necesitaría el romper porque si el número que ingresó es igual a 0, muestra un error y sale directamente. No va por el sino. Claro. Y acá entonces, ¿evaluarías el ciclo mientras igual? No. Ahí le pongo un fin sí, después mientras, y que siga. ¿O no? Si no, evaluaría si el número es mayor a 0 o menor que 0, evaluaría eso. ¿No puedo terminar el sí de arriba directamente y seguir con el mientras? Hay un fin sí y seguir. Ahí. Ahí. Sí. Bien. ¿No es más fácil? Venís al mientras y vuelvo a evaluar si es distinto de 0. Claro. Bueno. Acá vos decís poner la estructura romper. Generalmente no se usa, se utiliza solamente en el según. Pero bueno, ponerle que la uses acá y si ingresó un número 0 sale. Esto No, es que mismo que estamos evaluando, ¿cómo? Pensaba que cuando pones romper es como que liberás memoria o algo así. Sí, es porque hace esto, mira, en lugar de seguir con el ciclo normal, con el flujo normal de la estructura, sale de la estructura donde está. Si ahora estoy en el sí, sale de la estructura sí y vendría acá al mientras. No Claro. es que sale el programa, ¿eh? No, Imagínate como que tuvieras termina una el proceso. estructura así con varias... No es que cierre el programa. Ah, no. Cierra la estructura donde está. Si tuviera más comparaciones, como teníamos hoy, viste, lo de las categorías, si tuviera más comparaciones, entonces si justo la primera es correcta, listo, sale directamente. Pero sería lo mismo, sería lo mismo porque no entraría a los si no, ¿me entendés? Pero acá, Claro. si entra porque el número es igual a 0, termina la estructura así y continúo con la que sigue. La que sigue es mientras y vuelvo a evaluar lo mismo. Mientras el número sea 0, sea distinto de 0, entro y completo esta estructura. A ver si tengo que sumar o si tengo que restar. Ahí sí. Exacto. Quizás esta, yo creo, no tendría sentido hacerla acá, porque acá estaríamos evaluando solamente el primer número, ¿eh? No estaríamos evaluando todos los que me ingresa el usuario. ¿Por qué el primero? Porque mira,
Yo acá le digo al usuario, vamos a hacer la prueba de escritorio. Ingreso un número, por ejemplo, me ingresa el -5. Y digo, número, ¿es igual a 0? -5, ¿es igual a 0? No. Entonces no entro al sí y vengo al mientras. Mientras número sea distinto de 0, -5 es distinto de 0, sí. Entro al mientras. Si es mayor o igual a 1, hago la suma, si no, hago el producto. Y me falta leer el siguiente número. Acá mismo, dentro del mientras, tengo que leer el siguiente. Mostrar. Ingrese siguiente número. Leer número. Cuando leo el siguiente número, sigo estando en la estructura mientras, porque vuelvo al comienzo de esta estructura. No voy hasta el sí. Porque el sí es una estructura de decisión solo con el valor que estoy leyendo ahora, no es que es cíclica. Esa es la diferencia. Acá vuelvo a ingresar otro número y tengo un -4, por ejemplo. Y digo, mientras el número sea distinto de 0, -4 es distinto de 0, sí. Entonces evalúo si es mayor o si es menor. Y vuelvo a leer otro número. Si se corta, entramos en la misma conexión, chicos. Ahora ingreso otro número, me ingresa un 10. Y digo, si 10, mientras 10 sea distinto de 0, entro al ciclo mientras y evalúo si hago la suma o el producto. Si me ingresa un 0, mientras número sea distinto de 0, no, 0 es igual, salgo del mientras. ¿Sí? Pero lo importante es que quizás esta evaluación no es necesaria porque lo hace solo la primera vez y yo no sé la cantidad de números que voy a evaluar. Distinto es si te dicen que se ingresa un solo valor y tengo que ver qué es lo que hago. Según el valor que me ingresan, veo si